Hola mis amados hermanos, buenas noches y Dios les bendiga y sean bienvenidos al estudio de la palabra de Dios en esta ocasión. Gracias a nuestro Padre Celestial por otra oportunidad más para compartir con ustedes de la palabra de nuestro Padre Celestial. Gracias a cada uno de ustedes, les damos por su apoyo, por siempre estar al pendiente de las lecciones que se presentan a través de la luz en mi andar. Así que pues muchas gracias por apoyarnos y muchas gracias también por pasar la voz para que otros más también puedan beneficiarse de estas lecciones que se transmiten los lunes, martes, jueves y viernes. Así que pues gracias una vez más a Dios por estos medios tecnológicos para poder alcanzar, poder llegar hasta su casa con la palabra de nuestro Padre Celestial. Así que la semana pasada terminamos con nuestra serie titulada Manejando con Precisión la Palabra, basada en lo que es principios de interpretación bíblica. Y bueno, pues es mi oración y deseo sincero, hermanos, que estas lecciones hayan sido de gran beneficio para cada uno de ustedes. Recuerde que usted puede ver otra vez más esas lecciones a través de lo que es la página de La Luz en mi Andar, la página de YouTube de La Luz en mi Andar y también la página de YouTube o el canal de YouTube de la Escuela de Predicación de Brown Trail. Así que pues muchas gracias a todos los que vieron todas las lecciones y pues si pudieron beneficiarse de cada una de ellas. En esta ocasión pues vamos a meditar en una serie de sermones para su crecimiento espiritual, o mejor dicho, para nuestro crecimiento espiritual, ya que nosotros crecemos primero al estudiar y aprender de estas hermosas verdades que encontramos en la palabra de Dios y luego la compartimos con cada uno de ustedes. Así que pues es mi oración de que podamos aprender muchas cosas acerca de estas lecciones que vamos a estar considerando. Y en esta primera lección va a estar basada en 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 4, y en unos momentos lo vamos a estar leyendo. El título de la lección es Creciendo en Santidad. Creciendo en Santidad. Así que si usted toma notas de esta lección, pues le animo a que pues, le ponga ahí como título Creciendo en Santidad. Si no tiene la oportunidad de tomar notas, porque ya sea que va manejando o está ocupado en este momento, bueno, no se preocupe. Recuerde, usted puede entrar al sitio web regresandolabiblia.com y ahí va a encontrar una pestaña, una opción que dice La Luz en mi Andar. Y ahí están los bosquejos de las lecciones que voy a estar compartiendo con ustedes. Así que este material está disponible para su beneficio. Usted lo puede utilizar si gusta para alguna clase bíblica, algún sermón que usted desee predicar ahí con los hermanos. Acuérdese, ese es para su beneficio espiritual. Así que pues vamos a ir a Dios en una breve oración para que nos guíe a través del estudio de su palabra y luego después de la oración estaremos entrando en la lección. Vamos a orar. Padre eterno, la honra y la gloria sean siempre para ti. Te damos gracias porque nos permites una oportunidad más para estudiar tu palabra. Gracias por todos los que están ahorita presentes, conectados para estudiar con tu servidor. Y te ruego, eterno Padre, que nos ayudes para que podamos entender tu palabra y lo más importante, ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Te damos la honra y la gloria siempre, Padre, y te pedimos estas cosas en el nombre precioso y poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, a quien esperamos. Amén. Así que acompáñenme, hermanos, ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice la palabra de Dios: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
Así es, hermanos. En esta sección, el apóstol Pedro enfatiza el punto de la santidad, especialmente en el versículo 4, donde el apóstol dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Note esta parte, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así es, hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa del deseo enfermo, del deseo pecaminoso que va en contra de la palabra de nuestro Padre Celestial. Esta sección que hemos leído, pues se encuentra en Segunda de Pedro, una carta, pues muy hermosa, solamente contiene 61 versículos. Esta carta se escribió aproximadamente por el 64-67 después de Cristo. El autor, obviamente, es el apóstol Pedro. En esta carta se enfatiza bastante lo que es el conocimiento de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, el conocimiento de su palabra. Y pues básicamente el conocimiento en estos tres capítulos, el apóstol Pedro nos indica lo siguiente: el conocimiento de la palabra de Dios nos ayuda a crecer espiritualmente. Capítulo 1. Capítulo 2 nos ayuda a vencer los falsos maestros. Y capítulo 3 nos ayuda a estar preparados para la segunda venida de Cristo. Así es, capítulo 1. Conocimiento nos ayuda a crecer espiritualmente. 2, nos ayuda a vencer a los falsos maestros. Y 3, a prepararnos para la segunda venida de Cristo. Así que el conocimiento es muy, pero muy importante. Esta palabra aparece 7 veces en Segunda de Pedro. Y más adelante vamos a ver cómo el conocimiento está muy conectado con lo que es la santidad. Y que es el tema que vamos a estar enfatizando en esta ocasión. Y pues el propósito de esta carta pues es recordarle al pueblo de Dios lo que deben hacer para mantenerse fiel y poder estar en el cielo un día. Dice ahí en el versículo 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces Pedro quería que los hermanos recordaran estas cosas, recordaran la importancia del conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos de la santidad, de crecer en la santidad, recuerde que la palabra santidad, la palabra santo, viene de una palabra griega llamada hagios, o conocida como hagios, con J, porque tiene su espíritu rudo. Entonces, hagios significa separación, significa aquello que está separado, apartado. Entonces, el concepto y la idea detrás de la palabra santo no es referirse pues, a una estatua, sino más bien se refiere a cristianos que han sido alejados del mundo, que han sido apartados del mundo para ser dedicados al servicio a nuestro Dios. Estamos separados del mundo. El concepto de separarnos del mundo es separarnos del pecado. Ese es lo que es el concepto de la santidad. El que practica la santidad, una vez más, se mantiene alejado del pecado. Recuerde que el pecado separa a los hombres de Dios. Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2 menciona que vuestros pecados han hecho una división, una separación entre Dios y el hombre. Pero cuando pasamos por el proceso de la santidad, que es a través de la obediencia del Evangelio, es ahí entonces cuando somos separados del mundo, somos trasladados al reino de su amado Hijo, Cristo Jesús. Colosenses capítulo 1 y versículo 13 nos habla acerca de ello. Entonces, cuando hablamos de la santidad, de mantenernos separados, alejados del mundo, es importante entonces que hablemos acerca de lo que es el mandato divino sobre la santidad en la vida del cristiano. Si usted se fija y hace un estudio cuidadoso acerca de la santidad es un mandato de parte de Dios que no comenzó en Génesis,
sino más bien estuvo en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios planificó en su mente el esquema de redención por medio del cual iba a salvar al hombre del pecado. Y el propósito de la redención, el propósito de la elección es para la santidad. Y quiero que me acompañe ahí a Efesios capítulo 1 y versículo 4. Ahí en Efesios capítulo 1 y verso 4 dice el apóstol Pablo: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Note, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué propósito? Para ser santos y sin mancha delante de él. La santidad es algo que el apóstol Pablo enfatiza en gran manera en la carta de Efesios también. En el 1:4, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Luego el capítulo 4, del 17 en adelante, hasta el capítulo 5, versículo 18, hay un gran énfasis en cuanto a la santidad que debe de existir en el cristiano. Y el propósito de esta santidad, como dice el capítulo 5, 26 y 27 de Efesios, Cristo va a venir un día por una iglesia santa, gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y por eso es que hay que practicar la santidad, ¿verdad? Así que es un mandato de Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero también Dios demanda la santidad, Dios demandó, mejor dicho, la santidad de su pueblo en el Antiguo Testamento. Si usted recuerda, hay muchos textos similares a lo que es Levítico 11:44, donde dice: seréis santos porque yo soy santo. En Éxodo capítulo 19 y versículo 6, Éxodo 19:6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y note, y gente santa. Así es. Entonces Dios demandó la santidad. En Levítico 19:2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Así que la santidad comienza desde antes de la fundación del mundo, es enfatizada en lo que es el Antiguo Testamento, en el pueblo de Dios, pero también la santidad es también demandada del pueblo en el Nuevo Testamento. Es más, la palabra iglesia, de la palabra griega eclesia, que normalmente le atribuimos el significado de los llamados fuera, los llamados fuera. Entonces hemos sido llamados fuera del mundo, fuera del pecado, fuera de la inmundicia, para servir a Dios, para servir a Dios. Y hemos sido llamados, que también es la idea ahí en la palabra eclesia, ec de fuera, la preposición ec fuera, y clesis, llamados, los llamados fuera. Somos llamados a través del Evangelio, segunda de Tesalonicenses 2 y versículo 14. Entonces nos llama a través del Evangelio para salir fuera del mundo. Y ahora la iglesia, la congregación de Dios, la iglesia de Dios, la asamblea de Dios, se compone de personas que han sido rescatados de la potestad de las tinieblas y han sido trasladados al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1, versículo 13, una vez más. Entonces, el término iglesia denota también la práctica de la santidad. La voluntad de Dios para nosotros es nuestra santidad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Segunda de Corintios 6, 17, dice: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Note ahí el mandato: salid de en medio de ellos. La idea es como Efesios 5:11, y no tengáis comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Efesios capítulo 5 y versículo 11. También tenemos, pues, en Romanos 13:14, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y qué acerca de 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1? 2 de Corintios 7:1 dice: así que, amados,
Puesto que tenemos tales promesas, note, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y luego Efesios 4, 17 al 21, dice el apóstol Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y no es lo que dice el apóstol Pablo, más vosotros, los cristianos, los santos, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Entonces el énfasis en cuanto a la santidad es grande en el Nuevo Testamento para con el pueblo de nuestro Dios. Así que la santidad estuvo en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo para con su pueblo. Santidad fue enfatizada en el pueblo del Antiguo Testamento y también la santidad es enfatizada en nuestros tiempos para con el pueblo de nuestro Dios. Ahora quiero que observemos brevemente algunas razones del por qué usted y yo como cristianos, como santos, como miembros de la familia de Dios, debemos crecer en santidad. ¿Por qué crecer en santidad? ¿Por qué enfatizar la santidad en nuestra vida constantemente? Porque la santidad es un estilo de vida, no es algo que practicamos miércoles y domingos o solamente los fines de semana. No, la santidad es algo que se practica 7 días a la semana, 24 horas al día. Así que, ¿por qué enfatizar la santidad? Número 1, porque Dios, hermanos, nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad para lograrlo. Tenemos todo lo que necesitamos para poder vivir una vida santa delante de Dios. Dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 4. Segunda de Pedro 1, del 3 al 4 dice, note, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora note el 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Si se fija en la primera parte del versículo 3, todas las cosas nos han sido dadas. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dios nos ha dado todo lo necesario para poder practicar la santidad en nuestras vidas. Y déjenme enfatizar este punto, hermanos. La santidad se puede lograr. Así es. Si Dios nos pide que seamos santos es porque podemos ser santos. Si Dios se pidió santidad del pueblo de Israel, Levítico 11:44, es porque podían hacerlo. Si Dios pide santidad de nosotros, 1 de Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo, es porque se puede hacerlo. Hay hermanos que acuden a Romanos capítulo 7, donde el apóstol Pablo describe la vida de una persona, de un judío que quiere justificarse a través de la ley de Moisés y de una persona que está fuera de Cristo y que quiere solucionar el problema del pecado por él mismo. Pablo en Romanos capítulo 7, del 5 en adelante, describe la vida mientras estaba en la carne. No está describiendo la vida de un cristiano que ha nacido de nuevo. Y algunos utilizan ahí la excusa de que Pablo ahí dice de que lo que yo quiero hacer no hago y lo que no hago eso hago porque estoy vendido al pecado, el pecado mora en mí y simplemente no puedo hacer la voluntad de Dios. Hermanos, muchos han hecho una exégesis totalmente incorrecta de Romanos capítulo 7. Pablo no está hablando de eso en Romanos capítulo 7. Está una vez más describiendo la vida de un judío que quería justificarse delante de Dios a través de las obras de la ley de Moisés. Lea el contexto de Romanos. Está describiendo la vida de una persona fuera de Cristo que está tratando de solucionar el problema del pecado por él mismo. Simplemente no podrá hacerlo. Necesita a Cristo en su vida. Necesitan lograrlo. Entonces, la santidad se puede lograr. Ahora, ¿por qué es que muchas veces no practican la santidad? Es porque simplemente no quieren practicarla.
simplemente no son hacedores de la palabra de Dios, como dice Santiago 1 y versículo 22. Pero la santidad todos podemos practicarla. Así que Dios nos ha dado todo lo necesario para practicarlo. Y esa es una razón por la cual debemos de crecer en santidad, porque sí se puede, sí se puede. Y luego, número 2, la comunión con la deidad es una razón fuerte para crecer en santidad. Así es, tenemos comunión con la deidad. Note el versículo 4, segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Note, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. La palabra participantes no significa que usted y yo somos como Dios. No significa que somos omnipotentes, omnisapientes, omnipresentes. No significa eso. No significa que tenemos los atributos de Dios, de la deidad, y que somos como Dios. No significa eso en lo absoluto. La palabra participantes viene de la palabra griega koinonia. De ahí obtenemos la palabra comunión. Entonces, esto denota uno que participa con otro en alguna empresa o asunto de interés conjunto. De esta manera lo definen los léxicos. Entonces, esta palabra no significa, ¿verdad?, que venimos a ser como Dios, sino más bien enfatiza la hermosa comunión que podemos tener con la deidad. Así es. Y esta es una de las razones fuertes del por qué usted y yo debemos de crecer en santidad. Porque tenemos comunión con la deidad, tenemos comunión con el Padre, comunión con el Hijo, comunión con el Espíritu Santo. Entonces, y si tenemos comunión con el Padre, porque Él es nuestro Padre, hemos nacido de nuevo en la familia de Dios a través de la obediencia del Evangelio de Cristo. Acuérdese que en Juan capítulo 1, 11 en adelante, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, y luego comienza a explicar a qué se refiere con hijos de Dios. No aquellos que han nacido de carne y de sangre, sino más bien de Dios espiritualmente. Es decir, aquellos que han obedecido el Evangelio de Cristo y han nacido de la palabra de nuestro Dios a través de la obediencia al Evangelio. Acuérdese que en Efesios 2:19 somos descritos como miembros de la familia de Dios. Entonces, si Dios es nuestro Padre y Dios es santo y puro, es tan puro que no puede contemplar el mal, Habacuc 1:13. Y Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, ahí el apóstol Pablo dice, ser imitadores de Dios como hijos amados. Entonces somos exhortados, animados a imitar a Dios. Entonces hay que imitar la santidad de Dios. Y porque tenemos comunión con la deidad, por eso es que debemos de enfocarnos en gran manera en cuanto a lo que es, ¿verdad?, pues, practicar y crecer en la santidad que Dios demanda. Pero también, número 3, los cristianos han huido de la corrupción de este mundo. Esa es otra razón por la cual debemos de crecer en santidad continuamente. Hemos huido de la corrupción de este mundo. Así es, antes de venir a Cristo, ¿cuál era nuestra condición antes de venir a Cristo? Bueno, número 1, estábamos separados de Dios, Isaías 59, 1 y 2, por causa del pecado. Número 2, éramos esclavos del pecado, Juan 8:34, el que practica el pecado esclavo es del pecado. Romanos 6:16, ¿o no sabéis que si os sometéis a alguien para servirle esclavos, sois de aquel a quien servís, ya sea del pecado para muerte o de la justicia para vida? Entonces, éramos esclavos del pecado, estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, no, estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos en el reino de Satanás, Colosenses 1:13. Pero ahora hemos huido de estas cosas, hemos escapado. Dice ahí, ¿verdad?, pues una vez más, segunda de Pedro 1:4, la última parte dice, habiendo
huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y luego, 2 de Pedro 2:20, dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, note, hemos escapado, hemos huido de la corrupción de este mundo. La palabra que utiliza, los verbos que utiliza para huido y escapado en 2 de Pedro 1:4, huido, y 2 de Pedro 2:20, escapado, viene de la palabra griega de donde agarramos la palabra fugitivo. Un fugitivo es aquel que huye por su vida, escapa por su vida, y no toma ese escape, no lo toma a la ligera. Entonces lo hace con todas sus fuerzas. Y esa es la misma manera, el mismo concepto. Hemos huido, hemos escapado de la inmundicia de este mundo. Hemos escapado del pecado, y esa es una razón por la cual debemos de vivir en santidad y crecer en santidad, porque ya no vivimos en el pecado. Dice el apóstol Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, Dios lo prohíba. Romanos 6, 1 y 2. Y el capítulo 6 de Romanos es interesante porque el apóstol Pablo enfatiza una y otra vez, no practiquen el pecado. Ustedes han muerto al pecado. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo sirváis. Ustedes considérense muertos al pecado. Ya no vivan en el pecado. Han sido libertados del pecado. Ahora son siervos de justicia. Todo eso lo enfatiza Pablo en el capítulo 6. Y por eso debemos de crecer en santidad. Porque ya hemos escapado la contaminación de este mundo. Ahora estamos en Cristo. Ahora practicamos la santidad. Ahora procuramos lo más que podemos de alejarnos de las cosas de este mundo que no traen nada de beneficio a nuestra vida. Recuerde que ahora somos nuevas criaturas en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y en esa vida nueva en la que andamos, Romanos 6:4, ahora crecemos en santidad, porque es algo muy, pero muy importante. Y número 4, ¿por qué debemos de crecer en santidad? Bueno, porque la entrada al cielo demanda que crezcamos en santidad. Así es, la entrada al cielo demanda que crezcamos en santidad. Dice 2 de Pedro capítulo 1 del 10 al 11. 2 de Pedro 1, 10 al 11 dice, por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Note ahí cómo el apóstol Pedro conecta la santidad con nuestra salvación eterna. Y luego dice ahí en 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 11 y 14, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahora nota el versículo 14, perdón. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. En Pedro entonces enfatiza la santidad con la salvación eterna de nuestra alma. ¿No? Tendremos una amplia y generosa entrada en el reino de Dios en el cielo. En cierta ocasión escuché a un hermano, mire hermano, yo si paso de panzazo entro al cielo, con eso me conformo. Déjeme le digo esto, no habrá entradas de panzazo al cielo. O entramos con una amplia y generosa entrada o no entramos del todo. Esforcémonos, hermanos, por vivir una vida santa delante de Dios. Nuestra salvación depende de ello. El mundo es atractivo, el mundo ofrece placer, el pecado ofrece placer, eso es lo que dice la Escritura. Hebreos 11:25 habla de los placeres, note, temporales del pecado.
El pecado trae placer, pero ¿de qué sirve tener placer aquí en este mundo y luego perder la vida eterna? Así que esforcémonos y mantengámonos alejados de la corrupción de este mundo. Recordemos que lo que está en el mundo es corrupción, es inmundicia, es pecado y hay que mantenernos alejados de ello. Acuérdese que Efesios 5, 26 y 27 dice que Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Esforcémonos por vivir una vida santa delante de Dios, hermanos, para que cuando Cristo venga, lo veamos venir en esa nube con sus santos ángeles, podamos estar contentos y alegres de que viene por nosotros y no como algunos que van a estar tristes porque no han vivido una vida fiel delante de Dios. Dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Ninguna cosa inmunda entrará en el cielo. Apocalipsis 21:27. Por eso es importante acatar a las palabras de Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Necesitamos trabajar arduamente en lo que es la santidad. Hay muchas razones del por qué debemos vivir en santidad. Y es mi oración que cada uno de nosotros podamos ponerlas en práctica en nuestro diario vivir. ¿Cómo podemos lograr la santidad en nuestra vida? Bueno, número 1, recordemos, Dios ya nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Note, a la vida y a la piedad. La palabra piedad denota una vida de reverencia y respeto hacia la deidad. Aquí tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Dios nos ha dado el conocimiento de su palabra. Por eso es importante que usted y yo crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios, porque recuerde que el conocimiento está muy conectado con lo que es la santidad. Pudimos huir de la contaminación de este mundo por el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Entonces, crezcamos en el conocimiento, aprendamos a usar la palabra de Dios, 2 de Timoteo 2:15, dediquemos tiempo a la lectura, 1 de Timoteo 4:13, memoricemos la palabra de Dios, Salmo 119:11, amemos las escrituras, como el salmista David, Salmo 119:97, y permitamos que ella sea la que nos guíe por el camino correcto, Salmo 119:105. Tenemos todo lo necesario. Tenemos el supremo ejemplo de Cristo. Cristo nos dejó un ejemplo en cuanto a la santidad que debe de permanecer y morar en nuestra vida. Él es el ejemplo a seguir. Hay que seguir sus pisadas, 1 de Pedro 2 y versículo 21. Sigamos las pisadas también del apóstol Pablo, el apóstol Pedro y aquellos que sirvieron a Dios y se esforzaron a lo máximo por practicar la santidad en sus vidas. Practiquemos la santidad de José, Génesis 39 y versículo 9. La santidad de Daniel, Daniel 1 y versículo 8. Practiquemos la santidad que Dios demanda, pero sobre todas las cosas, imitemos a Dios. Imitemos a Dios, Efesios capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Pidámosle a Dios que nos dé santidad en nuestra vida. Pidámosle a Dios que aumente nuestra fe. Pidámosle a Dios que nos dé el dominio propio para poder practicar la santidad que Dios quiere en nuestras vidas. Pero enfoquémonos, hermanos, enfoquémonos en que sí se puede. Sí podemos practicar la santidad que Dios demanda de cada uno de nosotros. Así que, y pues también recordemos que la santidad tiene mucho que ver con nuestra salvación eterna. Si usted y yo deseamos estar en el cielo un día, necesitamos entonces enfatizar la santidad en nuestras vidas. Y Dios nos va a ayudar. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Esto lo creo de todo corazón. Tengo fe de que Dios nos va a ayudar, hermanos. Nos seguirá ayudando. No nos va a desamparar. No te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13 y versículo 5. Así que, hermanos, espero en Dios que cada uno de nosotros podamos crecer en santidad. Que nuestros jóvenes puedan crecer en santidad. Nuestros niños puedan crecer en santidad y todos juntos sirviendo a nuestro Dios, dándole la honra y la gloria que Él se merece. Si usted
no ha obedecido el Evangelio de Cristo, le animamos en el nombre del Señor. Mencionaba en esta lección de que aquellos que no han obedecido el Evangelio de Cristo están separados de Dios. Isaías 59, versículo 1 y 2. Están ahorita en esclavitud al pecado. Juan 8:34. El que practica el pecado, esclavo es del pecado. En estos momentos están muertos espiritualmente. Probablemente usted diga, yo estoy sano, no tengo ningún problema de salud, pero no me estoy refiriendo a su salud física, estoy refiriendo a su salud espiritual. Delante de Dios usted está muerto espiritualmente. Por eso dice Efesios 2:1, y Él os dio vida. Note, os dio vida, tiempo pasado, cuando estabais muertos en delitos y pecados. Entonces, le animamos a que si usted no ha obedecido el Evangelio de Cristo, lo haga antes de que sea eternamente demasiado tarde. Entréguele su vida a Cristo, que estará en mejores manos con Él. ¿Qué es lo que tiene que hacer para poder ser salvo, para poder obtener la salvación y comenzar a vivir una vida de santidad delante de Dios? Usted tiene que escuchar el Evangelio. El Evangelio consiste en la muerte, sepultura y resurrección. 1 Corintios 15, 1 al 4. Ese mensaje que le dice a usted que Cristo vino un día, murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos por el poder del Padre. Debe creer de todo corazón en ese mensaje de salvación, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. También debe estar dispuesto a arrepentirse de sus pecados. Dice la Escritura que Dios ha mandado a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hechos 17, 30 y 31. Usted necesita confesar a Cristo como el Hijo de Dios, Romanos 10, 9 y 10, y ser sumergido, ser bautizado en las aguas del bautismo para el propósito del perdón de los pecados, porque el bautismo, según la Biblia, es para perdón de los pecados. Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego dice la Escritura en el verso 41 que como 3,000 personas en ese día, después de que escucharon que Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, dice la Escritura que se compungieron de corazón. Hechos 2:37, hicieron la pregunta, ¿qué haremos para ser salvo? Básicamente, Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense para el perdón de los pecados. Y después de cuando usted se bautiza para el perdón de pecados, también usted en ese mismo momento, usted es añadido al cuerpo de Cristo. Dice Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Usted es bautizado en Cristo, Gálatas 3:27, cuando obedece el Evangelio. Y ahora, estando en Cristo, ahora que usted es un cristiano después de haber obedecido el Evangelio de Cristo, ahora comienza su jornada para crecer en santidad, crecer en conocimiento, crecer en obediencia a nuestro Padre Celestial. Así que, amados hermanos, estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15, 58. Así que espero que usted pueda obedecer el Evangelio. Si hay alguna manera en la cual podamos ayudarle para que usted obedezca el Evangelio, si usted necesita material de estudio para aprender acerca del Evangelio, háganoslo saber y con mucho gusto le estaremos ayudando. Muchas gracias, hermanos, por habernos acompañado y amigos en esta lección de esta noche. Ha sido para mí un gran privilegio poder compartir esta lección y pues Dios nos bendiga, nos siga dando la fuerza, el ánimo y también el entendimiento para hacer su voluntad todos los días de nuestra vida y así un día podamos estar en la eternidad con nuestro Padre Celestial. Vamos a hacer una breve oración. Eterno Padre, gracias te damos por tu amor y misericordia en darnos la oportunidad de estudiar tu palabra en esta noche. Gracias por la santidad que podemos practicar en nuestra vida y que tú nos has dado todo lo que necesitamos para poderla lograr. Ayúdanos, Padre. Queremos verte un día.
Queremos estar contigo delante de tu presencia en el cielo un día. Ayúdanos a poder vivir una vida fiel delante de tu presencia y así de esta manera, eterno Padre, agradarte en todo. Es en el nombre de Cristo Jesús en quien oramos. Amén. Hermanos, muchas gracias y que Dios me los bendiga.